Buenas noches, Bielka. ¿Me escucha? Sí, ¿cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Me alegro de Bien, ver. gracias a Dios. Ahora sí se pudo Y conectar temprano. sí, nadie está conectado todavía. No, solo usted. Pero mire, está preparada. Leyó todo el video con audio. No, profe, estoy llegando. Porque Ahorita miré el mensaje, voy a hacer andaba de viaje. preguntas. Voy a hacer preguntas. Ya contestó el cuestionario, sí, de la semana pasada. No, porque a eso vamos. Vamos a hacer preguntas. Es pregunta. Sí, son preguntas. Pero ahí tiene el video con audio de frente. Pero es que no he leído, Ah, ya. que estoy llegando a la comunidad. Ahorita acaba de entrar, ni me he bañado. Primero quise Usted entrar sabe en que las clases. necesitamos, que en eso consiste la videoconferencia, ¿verdad? Que nosotros Ajá. podamos preguntar sobre el tema, ¿verdad? Para ver si ustedes leyeron, para ver si ustedes entendieron, ¿ya? Entonces, Ujú. ¿cómo hacemos? Ah, Pero lo y yo tiene hecho. ¿Ya lo abrió? yo ahorita todavía no voy a abrir. Ábralo. Espérese. En el correo, ¿verdad? Sí, ahí en la plataforma. Ya voy. Lo que pasa es que estaba en una comunidad donde había señal, sí, yo pude ver su mensaje, pero Sí. no había, no había luz para cargar el teléfono. Entonces, sí pude ver el mensaje y ahorita estoy llegando Sí, de la comunidad. hay otro, sí. No tengo ni 5 minutos de haber llegado a la casa, pero Sí, yo sé que es un esfuerzo el que hacen. Le agradezco mucho por conectarse, pero tenemos que leer, porque este sí, tema es de ahorita. la semana pasada y el tema de mañana es para el otro viernes, entonces hay que leerlo. Ok. Es un documento en PowerPoint. Sí, es el video con audio que subo yo a la plataforma con el tema. Bueno, estoy entrando ahorita. Sí, Sí, eso fue mi problema, que no pude conectarme, o no pude entrar en correo también, por lo que mi teléfono lo andaba descargado. ajá, Y una semana ya y no pude, pues. está sin audio. Buenas noches, Joaquín. ¿Me escucha? Joaquín está sin audio. Sí, pero si no tiene Está audio, apagado. no, sí está apagado el audio. Su audio, Joaquín, no es la cámara. Ahora sí. No sé, pero yo lo escucho. Yo lo escucho. Sí, ¿Y ya lo ahora? escucho también, ya lo ¿Me escucho. Buenas escucha? noches, Joaquín. Vamos a dar inicio Ahí entonces estamos, a la estamos. clase. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. La primera Ok, pregunta, ok. ¿en Buenas qué noches. consiste el objeto de la obligación tributaria? Gracias por conectarse, Joaquín. Sé que hace un esfuerzo. Bueno, bueno, consiste en dar la prestación Exacto. que tiene derecho El a Estado. percibir el El Estado. Estado Exacto. cuando dicho deber nace. Exacto. Es decir, cuando el sujeto pasivo realiza el hecho generador del impuesto. Exacto, exacto. Ya sabemos que estamos hablando del impuesto, ¿verdad? Si el hecho generador produce el impuesto, el Estado tiene derecho a percibir su prestación, ¿verdad? A que usted le pague ese impuesto que está cobrando el Estado. Viene la segunda pregunta. ¿Cómo define Regio de Jesús Fernández, ¿verdad? El objeto de la obligación tributaria? Bueno, define el objeto del impuesto como Un un deber. deber de dar, que, que Exacto.
que se satisface en efectivo y excepcionalmente en especial para que pueda ser, en especie, perdón, para que pueda ser frente a sus funciones propias de recibir del derecho público. Entonces lo define como el deber de dar, igual, ¿verdad? A cómo está el objeto. Bien, ahora entraríamos a hablar de la causa, ¿verdad? Porque nosotros decimos, estamos hablando del objeto que tiene esta obligación tributaria. Ya sabemos que la obligación tributaria, ¿verdad? Es a ver, la obligación tributaria es ese deber de dar, de pagar lo que estamos debiendo, ¿verdad? ¿Cómo se produjo ese impuesto? Bueno, porque usted realizó algún hecho generador de ese impuesto, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver qué nos dice la teoría de la causa jurídica sobre el hecho imponible. Entonces, defíname causa, ¿verdad? Según esta teoría. Según la teoría dice que causa o fuente de las obligaciones, ¿verdad? Porque también la causa que originó, bueno, la causa que originó esa obligación, ¿verdad? Entonces, si la causa es la que origina, es también fuente, ¿verdad? Es fuente de esa obligación. Bien, pasemos a la correcto, otra. dice que se entiende por causa o fuente, entonces se entiende por causa o fuente de la obligación dentro de la teoría general los hechos que dan diversos hechos. Exacto, son los hechos que dan nacimiento ¿verdad? a los contratos, a los cuasicontratos, a los delitos, tributaria, claro, ¿verdad? Está bien, está bien. A los cuasidelitos. Bueno, estoy tratando de dar la videoconferencia con usted porque Bielka no leyó nada. Ay, disculpe. Entonces, vamos a la otra pregunta. En materia tributaria, ¿cómo se mide la causa jurídica del hecho imponible? Estamos hablando de derecho imponible, es el impuesto, ¿verdad? Bueno, se mide, por la causa se mide, ¿verdad? A través de la contraprestación. Contraprestación, así es, ¿verdad? Contraprestación. Sin ella no sería posible. En materia tributaria. Así es, en materia tributaria, perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿En dónde reside? A ver. ¿En dónde reside la causa en el derecho privado? En el derecho privado. Sí. Espérame, déjeme acordarme. Espérame. Bueno, la causa reside en el interés económico o moral. Exacto. Económico o moral. Que mueve a las partes. Estamos hablando. Que mueve. Hay un interés entre esas dos partes. Hay un vínculo. Hay un vínculo de obligación entre las dos partes. Exacto. Por eso dice derecho privado, ¿verdad? Entonces, aquí no estamos hablando de la administración, ¿verdad? Como un ente como el Estado, ¿verdad? Sino que estamos hablando de personas particulares. Entonces, ¿en dónde reside la causa en el derecho tributario? En el interés universal de los ciudadanos. Exacto. De sustentar la armonía jurídica política del Estado. Exacto. Así es la respuesta, correcto. En el interés universal de los ciudadanos, ¿verdad? Bien. ¿Por qué se afirma que la causa de la obligación está incita en los principios impositivos de la Carta Fundamental, que es la Constitución Política? Ahí esa pregunta yo se la contesté. Hablamos de incita, estamos hablando que está como impresa, ¿verdad? Ajá, la correcto. Causa está en todos los principios, porque todos los principios hablan de lo mismo. Estamos hablando de esa obligación tributaria. ¿Qué es lo que la ocasiona? ¿Qué es lo que da origen? ¿Qué es lo que la hace nacer? Es el hecho generador, ¿verdad? El hecho generador, qué sé yo, usted puso un negocio, supongamos que puso un restaurante,
Y usted tiene obligación de aplicar el impuesto sobre venta, ¿o no? Si está vendiendo cerveza o si está vendiendo, qué sé yo, lencería o lo que usted venda. Ese es un hecho generador de impuestos. Profesora, dígame. Profesora, y cuando hablamos que está impresa en la ley fundamental también. Claro, está en todas las normativas tributarias, está impresa, ¿verdad? Está impresa esa causa que da origen a esa obligación. ¿Ves? Por eso es que nosotros decíamos que quiere decir incide, está impresa prácticamente. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Según la doctrina fiscal, se consideran que existen otras bases de justificación de las causas de la tributación. ¿Cuál sería esta? Otras causas, buscando otras causas, ¿verdad? Bueno, dice, dentro de la doctrina fiscal se ha considerado base de justificación de las causas de la tributación, la causa de la obligación tributaria, ¿verdad? Que es la capacidad contributiva. La capacidad y la capacidad contributiva. Estamos hablando del dinero. Si usted tiene capacidad para pagar. O sea, la capacidad económica. Económica. O sea, exacto. Porque si usted tiene capacidad económica, usted puede, qué sé yo, emprender un buen negocio y ese negocio puede generar mucho impuesto porque hay que ver que usted está haciendo un gran negocio, ¿verdad? Y usted tiene la obligación de pagar el impuesto sobre venta. Correcto. Y así contribuimos al Estado. Exacto. Así le pagamos los impuestos de ese hecho generador. Exacto. ¿Ves? Correcto, ya está manejando los términos, Joaquín, ¿ves? El hecho generador y la prestación, ¿verdad? La prestación que nosotros le debemos al Estado. Bien, perfecto, Joaquín. Entonces, ahora nosotros vamos a ver, parece que se conectó Saraí. Buenas noches, Saraí, bienvenida. Buenas noches. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿En qué se basa la justificación de la teoría de la causa en la obligación tributaria? Es que hay una teoría de la causa. Sí, o sea, mire, hay quienes han sostenido la existencia de una causa de la obligación tributaria. Lo han hecho basado en gran parte en la necesidad de que existe una figura jurídica que permita impedir los excesos de la potestad tributaria del Estado. Así es. Del Estado. Exacto. Hay una justificación que es la necesidad que exista. Que exista esa figura jurídica y que permita esta figura, ¿verdad?, impedir los excesos de la potestad tributaria, ¿verdad? Porque ya miramos en clases pasadas lo que es la potestad tributaria del Estado. El Estado tiene ese poder, ¿verdad?, de crear ese impuesto, de decir, bueno, ahora se va a aumentar, se va a aplicar, se va a exonerar, ¿verdad? Estamos hablando del Estado. El Estado, ustedes saben que el Estado no lo podemos definir. Hay muchos conceptos que definen el Estado. Es un ente moral, es un ente, tiene tanto, es una institución, es un ente administrativo, o sea, tiene tantos conceptos, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a ver quién sostiene los anticausalistas. Saraí, ¿me escucha? Buenas noches, Saraí. Buenas noches. A ver, Joaquín, ¿qué sostienen los anticausalistas? Dice que sostiene que la capacidad contributiva no es la causa del presupuesto de hecho. Sí, no es la causa del presupuesto de hecho, sino su fundamento, ya que él genera una obligación tributaria. Carecería si no genera una obligación tributaria. Pero esto lo sostienen la gente que no está de acuerdo con la causa, ¿verdad? ¿Qué ocasiona esa obligación tributaria? Esta gente sostiene lo contrario, por eso se llama anticausalistas, ¿verdad? Bien. Saraí, ahora vamos a ver si le damos oportunidad. Saraí, ¿leyó su video con audio? ¿Me escuchas, Saraí?
No me escucha, profe, yo la puedo oír, pero yo no la oigo a ella. Bien, entonces no puedo hablar con ella. Sigamos, Joaquín, entonces. Dice aquí, ¿a qué se le llama entonces fuente de las obligaciones tributarias? ¿Puedo participar? Bueno, Claro, es el claro, hecho. Bielka, claro. Espérate. Fuente de la obligación es el hecho jurídico Exacto. que le da nacimiento, que Sí. origina y genera la obligación. Se dice también que la Oye, fuente Bielka, es sí la me gusta. causa. Ajá, Y en es la sentido causa. filosófico, déjame inspirar, por favor. Y en sentido filosófico, no jurídico, de la obligación, porque es una razón jurídica, el antecedente de derecho de cuál emanan las obligaciones establecidos así en una relación de causa a efecto. La fuente sería causa, la obligación, su efecto. Exacto, pero entonces estamos hablando de fuente. La fuente es la causa. ¿Qué es la causa? La causa es la que da origen, nacimiento a esa obligación tributaria, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Gracias por participar, Bielka. Ya se me despertó. Está bueno, Bielka, sí me gusta. Vamos a la... Para que mire, yo también tengo que... No, hizo un esfuerzo, ella viene de las comunidades también. Bien. Fuentes directas y supletorias del derecho tributario. ¿Eso lo conocen ustedes? Está bien fácil. Sí. ¿Cuáles son La esas Constitución, fuentes? Tratado internacional, la ley. La Constitución política, los La tratados. resolución, el reglamento, la instrucción administrativa, la jurisprudencia, contrato y acuerdos de derechos públicos y la costumbre. Sí. Entonces, hablemos de la Constitución política como fuente. Bueno, mire, la Constitución política representa la fuente jurídica de mayor jerarquía que las leyes. Recuerde que la Constitución es la madre de las leyes, entonces por eso es la fuente jurídica con mayor jerarquía. Tiene una supremacía, claro. Suprema. Sí, así. A ver, Bielka, hábleme sobre los tratados internacionales. Diga, profe. A ver, Bielka. Voy. Espérate. Lo dejo para Joaquín, profe. Eso, a ver, pues, Joaquín. Hábleme sobre los tratados internacionales. Son tratados que tienen como finalidad. Son tratados que tienen como finalidad crear, disolver o modificar alguna norma positiva en el derecho internacional mediante el conociencia de las voluntades, o sea, de voluntades de diversos estados, de las voluntades de los diversos estados que lo adoptan, o suscriben y adhieren posteriormente. Si estamos hablando a nivel internacional, ¿verdad? Se pueden adherir al tratado algunos otros estados posteriormente, ¿verdad? Pero es la concertación de voluntades a nivel internacional, ¿verdad? Hablemos sobre la ley, Bielka. Okay. Hablemos sobre la ley como fuente. Sí, profe. ¿Verdad? Estamos hablando. Dale, la ley es sin duda fuente de mayor importancia. ¿Aló? Derecho tributario. Sí. No, la ley es sin duda la fuente de mayor importancia del derecho tributario. Así es, desde luego, principio básico. Desde luego, el principio básico en materia tributaria es el principio de legalidad que se traduce en el aforismo. Recuerden que de acuerdo a nuestro código, y de verdad que voy a decirles algo. El próximo día ustedes tienen fiscal, pero les voy a dejar también una tarea bien importante, porque yo pienso que ustedes tienen que manejarlo, ¿verdad? Les voy a dejar que investiguen. Ustedes tienen que conocer esto que les voy a decir, que investiguen el procedimiento ejecutivo en materia fiscal. Ustedes ya conocen el proceso ejecutivo, pero viene nuestro código tributario a regular este juicio ejecutivo, ¿verdad? Entonces nosotros lo vamos a desenmarañar para que ustedes lo puedan comprender, ¿verdad? Bien, es decir, lo vamos a estudiar minuciosamente
¿verdad? Y lo voy a mandar a que investiguen. La investigación es una estrategia de enseñanza para que ustedes capturen también el conocimiento. Porque recuerden de que es un conocimiento que es nuevo para ustedes, ¿verdad? Y ustedes van descubriendo, ¿verdad? Ese conocimiento a través de la investigación. Bien, hablemos sobre las resoluciones, Joaquín. Bien, constituyen constituyen un acto administrativo emanado del Poder Ejecutivo en uso de su propia potestad reglamentaria. Coincide esta por la Constitución para implementar, precisar, explicitar y dar normas para la aplicación, ejecución y cumplimiento de la ley. Así es. Y cumplimiento de la ley. De la ley, así es. Estamos hablando de las resoluciones, ¿verdad? Como fuente de derecho tributario. Hablemos de los decretos. Bielka. Sí, sirve como normas auxiliares de las leyes, como normas complementarias en los llamados reglamentos de organizaciones o de ejecución, pero mediante un decreto no puede legislarse sobre cuestiones reservadas a la ley. Recuerden que el decreto son normas auxiliares, ¿verdad? Son leyes que se van dictando después. ¿Ah? Entonces, podemos nosotros, qué sé yo, existe una ley especial para determinada materia, pero de pronto emiten un decreto más específico, ¿verdad? Por eso se llaman normas auxiliares de ley, ¿verdad? O complementarias. Profe, entonces, dígame. ¿qué significa aforismo? Aforismo. Sí, mire una palabra por ahí. A ver. En la ley. El aforismo es como cuando uno ¿cómo le pudiera decir yo? El aforismo viene como un decir, ¿verdad? El aforismo que dice como dice el aforismo, ¿verdad? Es un decir. Un decir. Dentro del vulgo nicaragüense, el aforismo. O dentro de la ley. En este caso, en la ley, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos nosotros a hablar sobre la jurisprudencia. Joaquín, hablemos sobre la jurisprudencia términos concretos como fuente de derecho tributario. Dígame. Bueno, en términos concretos y corrientes, ¿Qué es la jurisprudencia? Es la interpretación de la ley. Sí, es la jurisprudencia, es la interpretación de la ley que hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción. Ustedes saben que se hace jurisprudencia, Joaquín, cuando no existen leyes que regulen aquel caso concreto. Y entonces el caso llega hasta casación. Y ninguna de las instancias han podido resolver porque están tratando de aplicar leyes análogas para resolver el caso. Entonces, llegamos hasta casación. ¿Y qué pasa en casación? Sí, o sea, que no pueden dar entonces, la sentencia. Los magistrados ahí es donde hacen jurisprudencia, ¿verdad? Ellos deciden por primera vez ese caso concreto y le dan una solución que va a servir como fuente de derecho para que otro día que salga un caso semejante se aplique entonces lo que se dijo en esa sentencia, ¿verdad? Entonces a eso se le llama jurisprudencia, ¿verdad? Bien. Hablemos sobre la costumbre en materia tributaria. Se puede afirmar que no es fuente se puede afirmar sí, que la Constitución que la costumbre no constituye fuente de derecho tributario. Recuerden de que el derecho tributario, la obligación tributaria, emana ¿de dónde? De la ley. De la ley. De la ley. Ahí es donde nace. Porque ahí nace, ¿verdad? La obligación. Es como cuando nosotros tenemos nuestro Código Civil y ahí te regula. Y dice en el artículo 1434, bueno, todos los que han sido confiscados podrán solicitar su acción reivindicatoria en cualquier momento porque no va a prescribir esa acción. Eso lo dice el nuevo código, ¿verdad? Entonces, ahí está la norma, ahí está tu derecho,
y ahí va a permanecer. Pero, ¿qué te motiva? Usted fue confiscada, viene a Nicaragua de regreso y usted dice, vengo por mis bienes. Y venís a entablar una acción reivindicatoria para recuperar tus bienes. Entonces, igualito pasa con el derecho tributario. Ahí está esa obligación plasmada, ¿verdad? En el Código Tributario. Pero va a depender de usted, de que esa obligación sea aplicada a usted, ¿verdad? Que esa ley se le aplique a usted si usted genera ese hecho, si le da nacimiento a ese hecho generador tributario. Es decir, si usted realizó alguna actividad, usted está obligada a pagar impuestos, ¿o no? ¿Verdad? Así es. Entonces, la ley está ahí y contiene su obligación. Tiene ese carácter obligatorio de que usted tiene que pagar como nosotros le llamamos, perdón, obligación tributaria, ¿verdad? Esa es una obligación tributaria. ¿Cómo nace? Tiene diferentes causas para que se origine su nacimiento, para que ella se genere. ¿Cómo se va a generar? Tenés que realizar un hecho generador que lo produzca, ¿verdad? Bien. Entonces, la costumbre está descartada, porque aquí decimos en Nicaragua, la costumbre es esa ley, pero no en materia fiscal. En materia fiscal se crea el impuesto a través de una ley, no a través de una costumbre, ¿verdad? Bien. Ahora hablemos de las características de la obligación tributaria. Son 3 características. A ver, Joaquín. Bueno, el vínculo jurídico de orden personal. Exacto. ¿Qué significa eso? Bueno, decir, que comprende derechos y obligaciones entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pasiva. A ver, ¿quién es el sujeto activo? El Estado. ¿Y el sujeto pasivo? El Estado. El individuo. El contribuyente, ¿verdad? Este vínculo personal, pues los impuestos son aplicados a las personas, no a las cosas, ¿verdad? Por eso dice que también hay un vínculo personal. Es un vínculo jurídico, pero de orden personal. Porque ¿quién es el que paga el impuesto? Pues la misma persona que es el sujeto pasivo, ¿verdad? Hablemos de la otra característica, Joaquín. La prestación jurídica patrimonial. ¿Qué significa eso? En la obligación tributaria es una vinculación de patrimonios, exacto, pero a través de las personas de sus titulares. Sí. Entonces, las obligaciones, y con mayor razón la obligación tributaria, ¿verdad? Es una noción eminentemente pecuniaria, determinable con dinero en la obligación tributaria. Prestación consiste en dar dinero o cantidades de cosas. Entonces, en síntesis, la obligación tributaria es una vinculación de patrimonio, ¿verdad? De patrimonio, porque si usted, por ejemplo, hace una transmisión de bienes, hacemos una escritura y usted me dice, mire, profesora, yo necesito vender. Ok, ¿y quién va a comprar? Yo le voy a vender a él y él me va a comprar. Ok, ¿en cuánto? Entonces vamos a hacer un contrato de compra-venta. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacer todo el proceso de legalización, ¿verdad? De esa compra-venta. Y todo el proceso de legalización implica de que usted también va a pagar ante la DGI el impuesto de transmisión de bienes. Entonces, ahí tenemos el hecho generador. ¿Cuál fue? La compra-venta. La compra-venta. La compra-venta que generó ese impuesto, porque entonces ya está en la ley tributaria y en la ley del CAUC y el RECAUCA, que vos vas a pagar ante la DGI el impuesto de transmisión de bienes. Entonces, para profesora, bien, dígame. Se paga en la DGI y también en la alcaldía, ¿no? A ver, vamos a aclarar. Usted se va primero a catastro y saca su certificación catastral. A ver, hablemos de catastro. Catastro. Ajá. Ese es el primer paso para que usted legalice la propiedad. Va a catastro. Después de llenar todos los documentos que ellos le piden, usted pasa a avalúo catastral, que queda detrás de la iglesia esta iglesia que queda ahí por Metrocentro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
La iglesia catedral. esta. Ah, La catedral. La catedral, sí. Catedral. Detrás de la catedral cuando es en pueblo. Oíme, detrás de la catedral está la oficina de avalúo catastral. Usted meta los papeles ahí y le dicen cuánto usted va a pagar de impuestos por transmisión de bienes. Con ese documento, ¿verdad? Usted va a ir a los 3 días, vuelve a llegar y le dan un inspector que vaya a valorar la casa a ver de cuánto estamos hablando. El inspector da su aval, llega y pasa su informe. Después le dicen a usted cuánto es lo que va a pagar ante la DGI, porque eso es el impuesto de transmisión de bienes. El impuesto de bienes inmuebles es otro. ¿Me está oyendo, Joaquín? Joaquín. Sí, claro. El impuesto sobre bienes inmuebles es otro. Primero pagamos el impuesto de transmisión de bienes por transmitir el bien, pero después el impuesto que usted va a pagar, que es donde usted habita, en ese inmueble. Ese es el impuesto sobre bienes inmuebles. Ese es otro impuesto. Y eso lo pagas allá también en la alcaldía, ¿verdad? Entonces, usted tiene que pagar 2 impuestos. Estamos hablando de la compraventa. Por eso, dice, y tengo que pagar los impuestos en la alcaldía. Claro que sí, tiene que pagar los impuestos en la alcaldía. Y también la basura. Para que pueda obtener todas las boletas y poder adjuntarlas a la compraventa y meterlo al registro de la propiedad inmueble y mercantil para que usted pueda inscribir su propiedad, ¿verdad? Pero entonces ese hecho de que usted hizo la compraventa es un hecho generador de obligación tributaria. ¿Estamos entendiendo? Bien, pasemos a la otra característica, Bielka. Sí, profe. Obligaciones de derecho público, sí, principal y de objeto simple. Aquí tiene 3. La obligación de derechos públicos, la obligación tributaria tiene su origen en una ley y es de derecho público por ser el Estado el sujeto activo. Es lo que les decía. La obligación, sí. Decimos entonces la obligación de derecho público, ¿por qué? Porque tiene su origen en la ley. La ley es la que tiene plasmado ese impuesto ahí. Y entonces está como nosotros decimos cristianamente, ¿verdad? Dice que todo pasará, menos su palabra no pasará, ¿verdad? Porque está ahí en las Santas Escrituras. Entonces, eso no va a cambiar. La ley de Dios. Entonces, igual nosotros tenemos la ley tributaria. Ahí está plasmado, a menos que a través de un decreto se diga lo contrario. Pero tiene que ser a través de otra ley. Ahora hablemos de la obligación principal. ¿Por qué decimos que también es una obligación principal? Se me está acabando el tiempo, jóvenes. Ya con esto terminamos. Vamos. Porque no está condicionado, pues, al sucesor, el hecho generador, nace la obligación, ¿verdad? Es como la compra-venta que estábamos explicando ahorita. Ahora, explíqueme, Joaquín, la obligación del sujeto simple. Joaquín. Es una prestación, consiste en pagar una suma de dinero, obligación de dar. Exacto, ¿verdad? Sujeto simple, vas a pagar, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto a la última característica, y eso es todo, jóvenes, en cuanto al tema objeto de la obligación tributaria. Estuvo muy bonito. Ahorita le acabo de subir la otra clase para mañana y está muy bonita también, ¿verdad? Entonces, me despido, jóvenes. Fue un placer que se hayan conectado. Siempre lean su video para que puedan contestar las preguntas que les estoy haciendo, ¿verdad? Conéctense, es bueno. No quiero estar quitando 5 puntos. Qué lástima que no se pueden conectar el resto, porque estoy autorizada que se les quite 5 puntos para los que no se pueden o no. Yo no pienso ni que no se pueden, sino que no quieren. Porque si fuera de que porque llegan noche del trabajo, para eso tienen el sábado. Que bien nos podemos conectar en sábado y vernos en sábado en la universidad cuando es presencial, pero no quieren, ¿verdad? Porque le dijeron a la licenciada que ustedes querían la clase 100% virtual, pero no se presentan virtualmente. Entonces voy a empezar a quitar 5 puntos a cada uno por cada videoconferencia, ¿verdad? Esa fue la orientación que yo obtuve. Les informo para que ustedes puedan comunicar a los jóvenes. Yo voy a colgar en la plataforma la asistencia. Los felicito porque se conectaron. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, Bielka. Gracias, Joaquín.
Pasen buenas noches. Buenas noches, profe. Conectamos, no van, ¿Cómo y dice? los que nos conectamos nos van a regalar 5 puntos, ¿verdad, Bielka? Ay, claro que sí. ¿Qué más queremos con 10 puntos? Claro que sí. Porque, ¿verdad que se me van a quedar? Les doy los 5 puntos porque se lo merecen. Claro que sí. Muchas gracias por todo. Claro que sí. Ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.